realidad no vamos a hablar de nada que el Señor Jesucristo no haya hablado con anterioridad. Sí, suena un poquito crudo, ¿verdad? El mensaje. Que en lo último en lo que la gente piensa es en la muerte, ¿verdad? Todos queremos vivir muchos años. Nadie piensa en eso. Pero es importante conocer a través de lo que hemos leído cuál es la esencia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando hizo mención de estos textos. Amén. Por ejemplo, si con nosotros vamos al capítulo 3, ahí en el contexto de Juan 3:36, veamos lo que el Señor Jesucristo dice. Dice, el que cree, Jesús dijo, el que cree en el Hijo, ¿en quién? En el Hijo, o sea, en Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Amén. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Pero luego continúa diciendo, dice, pero el que se rehúsa, o sea, el que se niega a creer en el Hijo, Jesús dijo, no verá la vida, no la verá, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto, por supuesto, nos ayuda a nosotros un poquito a desmantelar una mentalidad que teníamos antes, ¿verdad? En cuanto al amor, por ponerlo así, el amor incondicional de Dios. ¿Sí? Sí es incondicional. Porque cuando una persona de verdad reconoce su necesidad de Dios y viene a Dios, pues todos venimos a Dios de una manera que, ¿verdad? Que ya hasta después, hasta pena nos da recordarnos cómo llegamos. Llegamos con el montón de problemas, llegamos con el montón de defectos interiores y bueno, los externos no importan, pero los interiores. Venimos cargando con tantas enfermedades que cuando venimos al Señor, tras una necesidad grande de conocerle, de pronto se puede levantar un argumento en nosotros para decir, no, es que a mí yo no creo que Dios me acepte como soy. Es que no me conocen como soy. O no saben lo que yo he hecho en mi vida. Por esa razón yo no creo ni siquiera que en la iglesia hay un lugar para mí. Sí lo hay. El amor incondicional de Dios no tiene que ver con lo que tú hiciste o no hiciste. Tiene que ver con tu necesidad de buscar de Dios. Y de verdad de buscar de Dios de corazón, ya que todo lo que hayamos hecho tú y yo, de Él se encargará Él después, de irlo corrigiendo en nosotros, ¿verdad? O sea, Él no te pone condiciones, ¿verdad? No nos pone condiciones. Y le damos gloria a Dios por eso, amén. El Señor, en el versículo 36, acababa de dar por terminado su ministerio público. Acuérdense, Él hablaba con multitudes. Y dentro de todas esas multitudes había muchas personas que de verdad lo seguían porque de corazón lo querían creer, le querían creer y querían seguirlo. Pero también había muchas personas que no amaban al Señor, sino que solamente lo seguían para ver de qué manera acusarlo. O sea, había de todo. Había fe verdadera entre las multitudes, así como también había una fe falsa, había incredulidad también, ¿verdad? Entonces, aquí es donde el Señor, tras una gran variedad de enseñanzas que el Señor dio a Israel en esos tiempos, Él llega a su fin con este ministerio. O sea, ahí es donde el Señor dejó de hablar de una manera general. ¿Para qué? Para dedicarse en los siguientes capítulos del libro de Juan, para dedicarse completamente a preparar a los discípulos que a la postre se convertirían en apóstoles, a los cuales Él pues les pasaría la antorcha, los cuales seguirían con el ministerio para la cual Él los había llamado. Pero veamos lo que dice el versículo 36, dice, ahí mismo capítulo 12, dice,
Perdón. Entre tanto que tenéis luz, Jesús dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz. O sea, esa fue la última enseñanza que él dio de una manera general. Entre tanto que esté la luz, Jesús dijo, crean en la luz. Cuando él habla de la luz, ¿a quién se refiere? A él mismo. A él mismo. Yo soy la luz. El que viene a mí no andará en tinieblas. Eso dijo, ¿verdad? Y después dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero hermano, después de que el Señor había terminado con su última enseñanza de una manera general, como dije, todavía había incredulidad en el pueblo. Todavía quedó mucha gente que después de haber visto las señales, los milagros y los prodigios que el Señor hizo delante de sus ojos, y todas esas enseñanzas de vida que Él impartió de una manera general a todos, pues creerán ustedes que aún había mucha gente que no había creído en Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el contexto Jesús, después de haberse dado cuenta de la incredulidad que había quedado tras haber dado por fin a su ministerio, pues entonces Él, impulsado por un sentimiento, me imagino yo, porque así lo podemos describir por lo que Él va a decir a continuación, de poderles dar una última alerta, una última advertencia hacia aquellos que aún con todo no habían creído en Él, porque hubo incredulidad y hubo mucha incredulidad. Es cuando Jesús en el versículo 44, Él se levanta y les habla nuevamente. Pero déjenme decirles algo antes de continuar. Durante el contexto de todos estos párrafos, el Señor, de hecho lo que hoy vamos a hablar, de lo que hoy vamos a escuchar de Él, por boca de Él, porque son sus palabras, hermano, es solamente un resumen. Es más, muchos de ustedes cuando leíamos la cita base del mensaje, muchos de ustedes pudieron identificar muchas enseñanzas que ya el Señor ya había hablado antes. Esta no fue la primera vez que el Señor se presentó como la luz de este mundo. Esta no fue la primera vez que el Señor se presentó como yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No, Él ya había dado todas estas enseñanzas anteriormente en el contexto del capítulo 2. Acuérdense, cuando Él hablaba de una manera pública. Entonces lo que Él hace en el último intento de captar la atención de la multitud incrédula es hacer un resumen, una síntesis de lo que Él ya les había hablado. A ver si de pronto había alguien que le cayera el 20 en el último momento, ¿verdad? Entonces, si leemos el versículo 44, las palabras de Jesús, cuando Él dice, entonces clamó, esa palabra clamó, hermanos, significa que el Señor habló en voz alta, o sea, el Señor levantó la voz. El Señor levantó la voz y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y después en el versículo 45, yo sé que ya lo leímos, pero necesito volverlo a repetir nuevamente por causa de llevar la secuencia del mensaje. Y dice, y el que me ve, ve al que me envió. La esencia de las palabras de Jesús eran, si creer en Cristo era creer en el Padre, era creer en el Padre. O sea, creer en Cristo, era creer en el Padre, correcto. Y ver a Cristo era ver al Padre. No estamos hablando de que el Señor estaba intentando decirles,
pues el que me ve a mí físicamente, porque pues como ya sabemos, Él pues estuvo en la tierra y Él se presentó de una manera física, así como cualquiera de nosotros, un cuerpo humano, porque era necesario haberlo hecho de esta manera. Pero quiero aclararles, hermano, que Dios no tiene un cuerpo humano. ¿Sí? No es que Dios tenga un cuerpo como el de nosotros, sino que cuando Jesús dijo, el que me ve a mí, ha visto al Padre, no significa que el Padre era como Jesús, que tenía sus mismos rasgos físicos. Él se refería a los rasgos divinos que Dios su Padre tiene, ¿verdad? Dentro de toda su naturaleza, como ser divino. El que ha visto a Dios, a Cristo, ha visto al Padre. La seguridad, la personalidad, la identidad que Jesús tenía se pudo ver reflejada, no solamente en estos textos cuando Él dijo, el que me ha visto al Padre, el que cree en mí, ¿verdad? El que cree en Dios es porque me ha creído a mí. Todo lo que Él dijo en el contexto eran precisamente porque Él sabía quién era. Él solamente estaba corroborando su deidad delante de las multitudes, dándoles también con este tipo de expresiones que Él dirigía hacia ellos como una especie de advertencia, como diciendo, Dios es real. No crean que porque no lo ven o porque Él está muy lejos, allá en las galaxias del cielo, Él no existe. Dios es real. Dios es real. O sea, Jesús vino a dar testimonio de la existencia verdadera de Dios dentro de toda su esencia. Es más, Jesús dijo, yo no vine a hablarles mis propias palabras. El que me escucha a mí, escucha al Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre somos uno solo. Nosotros como seres mortales tenemos la bendición de que hemos podido recopilar todas las palabras que el Señor habló, Dios en toda su esencia, el verbo hecho carne, en este libro. Nosotros, gracias a Jesús, podemos escuchar la voz del Padre. Podemos conocer la existencia del único Dios verdadero. Amén. ¿Quieres conocer a Dios? Lee este libro. Lee las palabras de Jesús y éstas te mostrarán y te darán testimonio de la existencia de Dios Padre. Porque Jesús dijo, y la Escritura les dará testimonio de todas estas cosas. Estas son, hermano, en esencia, la esencia de las palabras que el Señor habló cuando Él por última vez, y vuelvo a repetirlo, por última vez intentó hablarle a las multitudes. Amén. Veamos lo que dice Juan 14:9. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo en una ocasión también? Allá frente a un par de discípulos que aún a pesar de andar con Él, no creyeron y dudaron de Él. Cuando el Señor le dijo a Felipe, parece que fue, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Se acuerdan? Apenas dimos un mensaje. Y luego Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces con esto nosotros podemos entender que hay una vanidad, hay una necedad en tantas otras religiones o doctrinas ajenas a toda esta verdad que intentan enseñarnos que Jesús no es quien dice que Él es, inclusive que Jesús no es Dios, cuando el mismo Señor Jesucristo está diciendo en sus palabras
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Negar que Jesús es el Hijo de Dios, y no solamente el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo en toda su esencia, hermano, es negar las palabras que el mismo Señor Jesucristo habló. Amén. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, como parte de nuestra doctrina básica, dentro de nuestro credo, nosotros creemos y sostenemos la verdad de que Cristo, así como el Padre, es Dios mismo. Es Dios en el Padre. Los dos son y comparten la misma deidad. Amén. Lo cual nos enseña que escuchar al Hijo es escuchar al Padre. Ver al Hijo es ver al Padre. Amén. Por lo tanto, hermano, dada esta unidad absoluta de la cual estamos hablando en estos momentos entre el Padre y el Hijo, podemos entender con esto que es imposible, hermano, es imposible creer en uno sin creer en el otro. Está establecido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan de esta cita? Y Jesús dijo después, nadie viene al Padre sino por mí. Con esta verdad que el Señor habla, está dejando en claro a los hombres que nadie puede acercarse a Dios si no es a través del Hijo. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la senda al Padre. Él es el camino que se abrió para los hombres para que pudieran llegar a Dios. No hay forma de llegar a Dios sin a través del Hijo y de lo que el Hijo consumó en la cruz del Calvario. Son verdades básicas, como les vuelvo a repetir, quizás muchos de ustedes ya las conocen. Acuérdense, el Señor está haciendo una recapitulación de todo lo que Él les había hablado a ellos a lo largo de todo su ministerio. ¿Ven? Ya recordamos la razón por qué lo hizo, ¿verdad? Bueno, son verdades, hermano, que aunque nosotros ya las sabemos, ya las conocemos, pareciera ser que hay personas aún que vienen siendo el reflejo, aún en la actualidad, de todas esas personas que después de haber visto y presenciado de una manera física y personal todas las obras portentosas que Jesús realizó, y más sin embargo no creyeron. Por eso Jesús dijo, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Alguno de ustedes vio al Señor caminando? Yo nunca lo vi. Sí lo veré en aquel día cuando ya estemos en su presencia, pero por ahora no ha habido un hombre que sí lo hubo en aquel tiempo. Sí, hermano, hubo hombres y mujeres allá, siglos atrás, cuando el Señor vino a la tierra, que pudieron inclusive hasta sentarse a la mesa con Él. Hablaron con Él, platicaron con Él, partieron el pan con Él, lo escucharon hablar estas mismas palabras de sus propios labios. Pero más sin embargo, y aunque resulta difícil de creerlo, más sin embargo, muchos no creyeron en Él. Así que no nos sorprende, hermanos, si hay personas que en la actualidad les predicamos la palabra de Dios, les hablamos del Evangelio y les entra por aquí y les sale por acá. Esa es una conducta muy común y es bíblica. ¿Por qué? Porque no todos creerán, ¿verdad? Nuestro trabajo, como ya les he enseñado ya muchas veces, no es convencer a nadie que crean en Dios.
Esa es la obra divina que Dios hace en las personas. Nuestro trabajo es predicar la palabra con fe, con amor ferviente por esa alma a la cual le vamos a predicar, para que esta persona, por la misericordia de Dios, abra su corazón al Evangelio y el Señor pueda salvar a esa persona. Pero si eso no llegara a pasar en ese mismo instante, ¿verdad? No nos desanimemos, no nos desesperemos, porque la obra la hace Dios. Pero de que va a haber personas, porque sí las hubo, y aquí podemos verlo, de que no van a creer en Jesús, de que lo van a rechazar hasta el final de sus días, las va a ver. Imagínense, hermano, qué frustrante fue para el Señor, me imagino yo, que después de haber concluido con su ministerio público, aún quedaron personas que no creyeron. Era para que todos hubieran creído, ¿no? Porque todos lo vieron. Todos compartieron con él. Me imagino yo que a muchos de ellos, el Señor los sanó de enfermedades, el Señor les hizo los milagros que ellos andaban buscando de él, pero más sin embargo, muchas de estas personas en el día de la crucifixión gritaban: crucificarle, crucificarle. Más bien delante de Poncio Pilatos. ¿Sí? Es un poquito inaudito, ¿no? Pero bueno, esa es una realidad de la cual oro con todo mi ser que ninguno de los que estamos aquí lleguemos algún día a ser parte de este grupo de multitudes que después de haber visto la gloria de Dios aún no creyeron en él. ¿Sí? Yo siempre he dicho, hermano, cada mensaje que damos desde este púlpito viene lleno de esperanza y de fe de que Dios haga algo en el corazón de las personas que van a escuchar cada mensaje. Esa es nuestra oración, esa es nuestra motivación, y creo yo que ese fue el deseo del Señor Jesucristo cuando aquí llega y se levanta la voz y les empieza a hacer mención de todas estas palabras. Amén. Veamos lo que dice ahí mismo Juan capítulo 8, versículo 19. Ahí el mismo Señor Jesucristo continúa diciendo: y ellos le dijeron, 8:19, ¿verdad? ¿Dónde está tu Padre? O sea, los incrédulos, los que no creyeron en él. Y respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. ¿Amén? O sea, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: si a mí no me conocen, pues menos lo van a conocer a él. Es la misma esencia de las palabras que el Señor menciona en el capítulo 44 y 45 de nuestro texto base. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Literal. Como decimos, period. Jesús dice: el que me ha visto a mí, lo ha visto a él, porque él y yo somos uno solo. Eso fue lo que el Señor dijo. Él y yo somos uno solo. Por lo tanto, con esto concluimos, hermano, que el negar que Jesús no es Dios, como muchos lo hacen, sí los hay, hermano. Sí hay personas que niegan que Jesús es Dios. El negar que Jesús no es Dios es negar prácticamente toda la Biblia. Porque toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no se hizo otra cosa más que hablar de Jesús. Las profecías, los acontecimientos, los actos proféticos, todo lo que se realizó a lo largo de toda la Escritura, de principio a fin, fue con esa finalidad. Porque hasta ahí llegaron los profetas, el Señor Jesucristo dijo, hasta Juan. Ya de ahí no hubo más. Hasta ahí se anunció todo lo que tenía que ver con Jesús, para dar después paso a lo que iba a ser el ministerio apostólico, los cuales vendrían a hablar
y a confirmar lo mismo que el Señor ya había dicho, ¿verdad? Hasta la conclusión de lo que es todo el libro canónico que hoy tenemos en nuestras manos, hasta Apocalipsis, hasta el día que el Señor regrese a juzgar este mundo. Amén. Entonces, con la expresión en el versículo 46, leamos versículo 46, dice, Jesús dice, yo la luz, dentro de su narración continúa diciendo, he venido al mundo para que todo aquel que cree, fíjense bien hermano, Jesús dice, para que todo aquel, o sea, está diciendo que no hay un grupo exclusivo. La invitación es general. El Señor generaliza para todo aquel que cree, porque el creer es un acto de la voluntad de cada quien. En esto consiste, Dios no forza a nadie a creer en Él. ¿Ya? Es un acto de tu voluntad propia. Amén. Para que aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Para empezar, hermano, Jesús no nació en el Nuevo Testamento. Allá cuando en el bebito, ahí en el vientre de María, y como muchos piensan que hasta le celebran su cumpleaños a Jesús en Navidad. No, Él no nació en los evangelios. Él no nació en los primeros capítulos de los evangelios. Esos acontecimientos, no crean ustedes que dieron inicio a la existencia de Jesús. No, Él ya existía. Él siempre ha existido. Allá en la gloria con su Padre, Jesús siempre, así como el Padre, han sido eternos. Y con esta expresión, yo he venido, Él está corroborando con estas palabras su preexistencia. O sea, dándonos a entender que Él ya existía, ¿verdad? Y curiosamente el Señor vuelve a utilizar la imagen de la luz y del sol, como en un contraste con las tinieblas y la noche. Porque, ¿cuál es lo opuesto a la luz? Las tinieblas. Ahora, en el ámbito espiritual, ¿quién reina en la luz? Dios. ¿Quién reina en las tinieblas? El enemigo, Satanás. ¿Quién tiene cautivos a los hombres? A no ser que vengan a la salvación, que es donde esa esclavitud es quitada de ellos. Fue precisamente lo que nosotros celebramos en esta mañana cuando tomamos la Santa Cena. Hermano, la Santa Cena no significa otra cosa más que la libertad que Él vino a darnos. Cuando Él nos sacó de las tinieblas donde estábamos antes por causa de nuestros delitos y pecados y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Eso es lo que nosotros celebramos, eso es lo que nosotros recordamos. Y por ende también esto es lo que el Señor Jesucristo trae a nuestra memoria en esta mañana, la existencia de dos reinos. Porque los que no son hijos de la luz, entonces son hijos de las tinieblas. Pero esa es una realidad que puede cambiar, por supuesto, porque para eso vino Jesús. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a traernos la luz a ti y a mí, que nos mostrase, que nos quitase esa venda, que nos manifestase que sí, de verdad hay un Dios. Hay un Dios que es verdadero, que es único, que es real y que nos ha ofrecido salvación y vida eterna a través de lo que Cristo hizo. Mira, todo mundo cree en Dios. Si tú sales a la calle y le preguntas a quien te encuentras en el camino, ¿tú crees en Dios? El 99% te va a decir que sí creen en Dios. Pero una cosa es creer en Dios aquí y otra cosa es creer en Dios aquí.
Dios no quiere que tú creas en Él aquí. Dios quiere que tú creas en Él aquí. Porque cuando tú creas en Él aquí, entonces Dios se va a volver más real en tu vida. Amén. Y tu vida va a cambiar. Tus pensamientos, tus acciones, tus comportamientos. Todo lo que tiene que ver contigo, todo va a cambiar. Porque cuando Jesús llega aquí, llega la luz. Dice la palabra que donde entra la luz, no prevalecen las tinieblas. Jesús viene, ilumina el ser interior del hombre y lo hace que cambie. Lo hace que deje todas esas cosas con las que el hombre toda su vida ha cargado y lo hace una nueva criatura. ¿O no lo dijo el apóstol Pablo? En Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. Y por eso Jesús se presenta como la luz. Yo soy la luz que ha venido para mostrarles verdaderamente quién es el Padre, para que conozcan a Dios de una manera más clara, ya no aquí, ya no de oídas como dijo Job, sino repitiendo lo que Job dijo al final. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te aseguro, hermano, que cuando tus ojos, y lo digo de una manera literal, como vuelvo a repetirlo, cuando tus ojos lleguen a ver a Dios, tu vida dejará de ser la misma. Créemelo, créemelo. Y no es algo que tienes que intentar hacer por tu propia cuenta, siguiendo una especie de rituales o algo por el estilo. No, esa es una obra soberana de Dios que solamente Él puede hacer en nosotros. Pero para eso va a necesitar que nosotros estemos dispuestos a rendirnos a Él, a rendir nuestras vidas a Él, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que sin Él estamos perdidos, a poder anhelar y desear esta salvación tan grande que Él vino a comprar con su vida en la cruz del Calvario. Ese día, hermano, y con ese tipo de actitud ante Dios, ese día captarás la atención de Dios y todo cambiará para bien en tu vida. No me creas a mí, cree lo que dice la Escritura en cuanto a esta verdad. Amén. Entonces, leamos qué dice Juan capítulo 1, versículo del 4 al 5 para corroborar las palabras de Jesús. Dice, veamos lo que dice. Capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Es lo que te estoy diciendo. ¿Ven? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, antes de Dios, antes de Cristo, nosotros estábamos en tinieblas. Dice la palabra, no lo digo yo. Estábamos ciegos. No mirábamos. Pensábamos que íbamos bien. Inclusive pensábamos que no necesitábamos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. Sí, hermano, tú, yo y todos. Pero gracias a esa luz que vino a nosotros, nos pudimos dar cuenta. Y es que ese es el efecto de la luz, que nos muestra a Dios. Pero también otra cosa, y muy importante, nos muestra a ciencia cierta quiénes somos nosotros. Y nos saca del autoengaño. Porque muchas veces nosotros nos creemos muy buenos, ¿o no es verdad? Nos creemos la última Coca-Cola del desierto, como dicen, ¿verdad? Pensamos que todos menos nosotros. Inclusive muchos salen del servicio los domingos como que no fue con ellos el asunto. ¿Por qué? Porque eso es muy común, muy natural entre nosotros. Nos creemos que no necesitamos, que estamos bien. Es más, hacemos de una manera pues natural, debido a esta naturaleza en la cual estamos. Nosotros acostumbramos muchas veces a resaltar más nuestras cualidades que nuestros defectos, ¿verdad? ¿O no es verdad? Hay gente que solamente le gusta resaltar lo bueno que son.
Y acá mis debilidades, mis pecaditos y todo eso lo escondo muy bien hasta que alguien lo descubra, que pues inevitablemente eso pasa, ¿no? Al final, hay verdades, hay realidades que no podemos ocultar. Por ejemplo, el orgullo, mucha gente esconde muy bien el orgullo. Es más, el orgullo es uno de los males que más esconde la gente. Más se esconden. Y lo disfrazan de humildad y de bondad y de otras cosas, pero tarde que temprano, cuando menos te la esperas, el orgullo sale a flote y se manifiesta. ¿Y quién es el que lo saca? Dios. Así como el orgullo, así como tantas otras enfermedades del alma que venimos cargando nosotros, Dios en su palabra, y porque Él es la luz, y cuando la luz entra y nos muestra con más claridad quiénes somos, es cuando todas estas cosas empiezan a salir. Y es cuando nosotros empezamos, con la ayuda del Espíritu Santo, comenzamos a cambiar y a corregir todas esas cosas que al final, hermano, no nos hacen felices. ¿Ustedes creen que el orgullo hace feliz a una persona? ¿Ustedes creen que el odio hace feliz a una persona? ¿Ustedes creen que la amargura hace feliz a una persona? No. Y menciónalo tú. Ninguna de esas. Al contrario, más la sumen, más la aíslan, más la derrotan al final. Y a eso vino Jesús. A eso vino la luz. A sacarnos del mundo de tinieblas en el que nos encontrábamos tú y yo, para ponernos en un lugar lleno de luz, donde podamos ver con claridad. Como una mujer bien maquillada que va a una fiesta y después de 2 horas empieza a sentir que le corre el sudorcito por acá, empieza a sentir que la pestañita se le movió del lugar. ¿Qué es lo primero que necesita esta mujer? Ir a un espejo. ¿O no es verdad? ¿Qué es lo primero que buscan las mujeres en un evento así? El baño, el espejo, para darme el retoquito, para acomodarme el chongo que me hice en la cabeza, yo no sé cómo le llaman, para darme el repinte, para acomodarme la cejita, ya la están colgando, bueno, para volvérsela a poner, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Ahí podemos ver con claridad, hermano. Podemos ver con claridad quiénes somos tú y yo. Ahora, Dios lo hace no con el fin de avergonzarnos, ni de hacernos sentir como miserables tú y yo, ¿verdad? Yo nunca pensé que yo tenía esto, que yo era así. Por eso muchos lloran en la presencia de Dios, porque pues saben muy bien, ¿verdad? Porque el Señor les muestra. Pero no lo hace con ese fin, lo hace con el fin de convertirte en una mejor persona. Y eso es en lo que consiste esa luz. ¿Se dan cuenta? Son palabras que ya el Señor había hablado mucho antes, tiempo atrás. Pero se las tenía que recordar nuevamente. Amén. Para que no se les olvidara. Amén. Jesús se presenta como la luz, hermano. Como esa luz que puede iluminar el camino para que los hombres puedan acercarse a Dios. De lo contrario, de no ser así, hermano, van a vivir en la más densa oscuridad en sus vidas y perdidos en sus pecados, y lo peor aún, sin vida en ellos. Así como estábamos antes nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús habla de sí mismo y se refiere como la luz, Él se refiere a la vida. A la vida. La vida. Acuérdense, antes de Dios no teníamos vida, porque la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, no vivos, estábamos muertos internamente, sin poder acercarnos a Dios.
Y para añadir un poquito a este punto, creer en Dios, hermano, creer en la obra que Jesús hizo en la cruz, es como prender el switch de la luz cuando tú entras a un cuarto oscuro. ¿Estamos de acuerdo? Es ahí donde nos damos cuenta. Es ahí donde las tinieblas se disipan. De hecho, en la oscuridad es como mejor se operan las obras de maldad, ¿verdad? Por ejemplo, los ladrones operan mejor en la oscuridad, donde nadie los ve, ¿verdad? Las obras malas se llevan a cabo en la oscuridad, porque no hay visibilidad, no hay forma probable de que sean descubiertos haciendo todo tipo de fechorías. Esa es la ventaja y el beneficio que la oscuridad le provee a la maldad. Pero cuando hay luz, no se puede. No se puede. Por eso nosotros andamos en novedad de vida. Por eso esa luz, la luz de Cristo, nos ha venido a ti y a mí a colocar dentro de un lugar lleno de luz. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo ahora está en nosotros. ¿Sí? Si tú estás caminando hacia la perfección, si Cristo te está transformando, si te estás convirtiendo en una nueva persona a lo que eras antes, y esa luz está en ti, te digo una cosa, donde tú vayas, a donde tú entres, esa misma luz que hay en ti va a alumbrar ese lugar. Va a alcanzar a los que están reunidos en ese lugar. Y va a haber un efecto, tanto negativo como positivo. ¿Amén? Porque la luz no a todos les cae bien, ¿verdad? La luz no a todos les cae bien. A otros sí, la oscuridad les cae mejor, pero la luz no. Y eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros representamos siendo esa luz. Ahora veamos el versículo 47. Voy continuando. Dice, Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda. O sea, para que lo entendamos, Jesús dice, al que oye mis palabras y no las obedece, Jesús dijo, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hermano, el mundo de antemano ya estaba condenado, ¿sí? Por causa del pecado. Jesús vino a rescatarlo. Pero, y por esa razón, y esa fue una de las causas principales por las cuales el pueblo de los judíos rechazaron a Jesús, porque ellos esperaban que ese gran Mesías anunciado viniera a hacerles justicia, viniera a juzgar a sus adversarios, que eran los romanos, ¿verdad? Ellos deseaban que su Salvador viniera para libertarlos de ese yugo, para ejecutar juicio contra ellos. Pero cuando vieron que Jesús no hizo nada de esto, sino al contrario, se dedicó a enseñar, se dedicó a abrazar a las personas, se dedicó a hacerles el bien a todo mundo, pues por eso lo desconocieron. Por eso no lo aceptaron. Porque aún estando Jesús en la tierra, aún los judíos seguían bajo el yugo de los romanos. ¿Qué pasó? No, no es. No tiene, no es, él es falso y no lo bajaron de ahí. No, hermano, Jesús en su primera venida, Él no vino a juzgar al mundo, Él vino a salvarlo. Él vino a traer salvación. ¿Sí? Como te dije hace un momento, nuestra misión es no presentar a Jesús como el Dios que te va a juzgar y te va a mandar al infierno. No, es presentar a Jesús como la fuente única de salvación. Amén. Así debemos de presentar a Jesús. Debemos de hablarle a la gente allá afuera acerca de la esperanza eterna que hay en Él. Te escuchen o no te escuchen.
Él no vino a juzgar. Claro, Él vendrá a juzgar después, ahora en su segunda venida, la cual estamos esperando ya tú y yo en este momento. La primera vez Él vino a salvar, ahora viene a juzgar. Por esa razón, si una persona escucha el Evangelio y lo rechaza, pues no nos irritemos, no nos enfademos, no desesperemos, ¿verdad? Hay que presentarles al Salvador. A eso Él vino, a salvarnos. Tú y yo ya hemos sido salvos, ¿eh? Pero hay gente que aún no lo ha sido todavía. Sí, hay que hablarles de temas que de pronto son un poquito incómodos de hablarles así, y yo te exhorto para que no dejes de hacerlo, pero siempre acuérdate que la misión principal fue la que Jesús nos dejó al final del capítulo de Marcos: ir por todo el mundo y presentar este evangelio a toda criatura. Amén. Ese es el mensaje principal, porque vean lo que dice a continuación. Dice: el que me rechaza, versículo 48, el que me rechaza, Jesús dijo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Hago un stop aquí. O sea, Jesús dice: el que me rechace y no reciba mis palabras, yo no lo juzgo. Lo dijo en el contexto, ¿verdad? Porque yo hablé la palabra. Porque el Señor habló que a través de Él había salvación. Se extendió la invitación a las personas. Si ellos creen o no, Jesús dice, pues ya es asunto de ellos. Yo no vine a forzar a nadie. Yo vine a ofrecer salvación. Y hay de aquel el que la acepte o la rechace, en pocas palabras. Porque el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra. La palabra, dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Acuérdense de esto, hermano. Aún en esa multitud había personas, incluyendo los sacerdotes de aquel entonces, ¿verdad?, que rechazaron a Jesús, y a ellos son a los que Él se dirigía, ¿verdad?, de una manera más directa, a los fariseos, que eran los que incitaban al pueblo en contra de Jesús, ¿verdad? Ahora, la palabra traducida que el Señor usa al principio del versículo 48, la palabra rechazar, significa, para los que anotan, despreciar. Despreciar. O sea, tiene un significado un poquito más profundo del cual nosotros le hemos dado. Rechazar significa despreciar. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Con las palabras que Jesús les hablaba. Las despreciaron. Y también significa hacer caso omiso. ¿Qué es esto? Cuando decimos, pues si así lo dices, pues allá tú, ¿verdad? Yo veré si creo o no, ¿verdad? Es muy importante que nosotros prestemos mucha atención en la manera en la cual estamos presentando el evangelio a otras personas, donde les estamos dando a ellos como una especie de opción de que acepten o no. No, nuestro mensaje tiene que ser determinante, porque así el Señor lo dio también. O crees o no crees. Y dejar bien en claro, el único o la única que sale perdiendo si tú rechazas el mensaje del evangelio eres tú. Soy yo. Dios sigue sentado en su trono. Él no va a dejar de ser Dios, ¿verdad? Él sigue siendo Dios. Pero acuérdate de esto, la palabra, lo que Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado, es esta palabra, hermano, que a ti y a mí
constantemente nos está taladrando los oídos. ¿O no es verdad? Es la palabra que una vez que entró por aquí, pues baja al corazón. Y es la palabra que nos la vamos a llevar a donde quiera que vayamos. Por eso es bien importante ser fieles a la Escritura en la manera que la estamos presentando, porque sabemos que cuando es pura y sin mácula, esa palabra entra al oído del hombre y baja al corazón y ahí se queda. La rechace o no a primera vista. Ya se la llevó. Por eso no debemos de perder la esperanza en todas esas personas que un día estuvieron aquí sentadas y escucharon. Yo tengo mi conciencia tranquila en ese punto de que yo les prediqué la palabra. Que no regresaron, que ya no quisieron, pues ya es asunto de ellos. Pero yo sé que sembramos la palabra en ellos. Y yo sé que tarde, que temprano, si fue la palabra viva de Dios, pura y sin mancha, esa palabra va a producir en ellos el fruto en su tiempo. Porque esas verdades, hermano, esas verdades que nosotros les hablamos y les expusimos de una manera directa, son esas palabras que en forma de voz les van a estar hablando, les van a estar susurrando al oído y a su conciencia de las cosas que ellos necesitan cambiar, ¿verdad? Hermano, para poder lograr cambios en nuestras vidas, muchas veces necesitamos que alguien más nos las señale. Porque como te vuelvo a repetir, nosotros nos autoengañamos. Nosotros podemos creer que estamos bien cuando no estamos bien. Por eso, cuando tú te autoanalices a ti mismo, también deja lugar a la duda. Deja que alguien más mire en ti cosas que a lo mejor sabes que necesitas cambiar. ¿Ya? Si alguien más lo ve en ti y llega otra persona y también lo ve en ti, es porque hay algo que necesitamos cambiar. Y es Dios, hermanos, es Dios. Entonces esa palabra, hermano, va a quedar ahí guardada. Y esa, la rechacemos o no, esa palabra nos va a juzgar en aquel día, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo. Lo que Jesús habla, pues sí, no decimos que de pronto es muy agradable al oído, ¿verdad? Porque son palabras un poquito crudas, pero son tan beneficiosas para nuestra alma que si tan solo pudiéramos poner un poquito de atención a ellas y descubriéramos todo el gran beneficio que va a traer a nuestras vidas, el ver, el ser señalados en esas áreas que necesitamos cambiar, hermano, yo te aseguro que lo haríamos así. Porque al final el beneficio es para nosotros, no es para Dios. Y lo delicado es que ya una vez que se nos dio la palabra, ya no podemos dar vuelta atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra, Jesús dijo al final, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, o sea, el día del juicio. Amén. Imagínense, hermano, ya voy concluyendo con esto, el gran compromiso que tenemos los predicadores, el gran compromiso que tenemos de predicar la palabra con integridad, pero también el gran compromiso que tienen los oyentes, ¿ya? De escuchar y de obedecer la palabra. Mire, hermano, todo mensaje que de una palabra fiel se te haya expuesto, todos los sermones que hayamos tú y yo escuchado hasta este punto de nuestras vidas, de la palabra de Dios, de todos ellos daremos cuenta en el día del juicio, ¿verdad? De todos ellos. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo, no lo digo yo. Esa palabra que yo les he hablado, ¿verdad? Es la que los va a juzgar en el día postrero, o sea, en el día del juicio. Amén. Entonces, nosotros que como creyentes ahora, pues sabemos que después de cada mensaje, nosotros agarramos una responsabilidad ante Dios.
Y es bueno que lo sepamos. ¿Sabes por qué razón? Porque sabemos que nuestra obediencia nunca va a ser perfecta ante Dios. Nunca. No esperes que tu obediencia sea perfecta ante Dios. Pero al menos podemos intentar honrar a Dios con nuestras vidas lo mejor que podamos, que es lo que Dios desea, ¿verdad? Es la intención del corazón con la cual nosotros recibimos sus mensajes, ¿verdad? Si Dios lo habló, si está en su palabra y si estuvimos presentes en uno de estos cultos, fue Dios mismo dirigiéndose a ti. Por eso no es bueno cuando estamos aquí escuchando un mensaje, decir, ay, si hubiera venido fulano, esto era para él. No, era para ti. Era para ti. Porque por eso Dios te trajo aquí. Amén. Olvídate de los demás. Todo lo que se habla desde este púlpito, hermano, viene directamente para ti. Viene directamente de Dios para ti y Dios espera una respuesta positiva de parte tuya. Amén. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado hasta este día? ¿Cuántos? Un sinfín. Un sinfín. Y aunque suene un poquito crudo, y por amor a tu alma te lo tengo que decir, porque de eso se trata, de cada uno de esos mensajes que fielmente se te predicaron, darás cuenta a Dios. Así que no creen ustedes, hermano, que es tiempo de que nosotros consideremos cómo estamos respondiendo al mensaje del Evangelio. Este es el momento de hacer como Jesús lo hizo, una recapitulación de nuestras vidas hasta este día. Amén. Decir, Señor, yo sé que he fallado, no he hecho las cosas como debería, mi obediencia no ha sido del todo brillante, pero yo quiero cambiarlo. Yo quiero que tú me ayudes. Ayúdame a poner por obra tus mandamientos, porque en mi carne es difícil. Es difícil. De hecho, te digo una cosa, la obediencia a la palabra de Dios es una obediencia clara de haber entrado en una relación personal con Cristo. Esa es evidencia clara. Quien obedece a Jesús en su palabra es porque ha entrado en una relación personal con Él. Algunos comparan la palabra de Dios con el calor del sol, ¿verdad? Y con la cera y con el barro. El calor del sol a la cera la deshace, ¿verdad? Pero también, ¿qué hace con el barro? Lo endurece. Y ahí está lo peligroso, hermano. Ahí está lo peligroso. Que después de oír tanta palabra, si nosotros no prestamos atención hacia nuestra actitud en la cual estamos recibiendo, nuestro corazón, en lugar de ablandarse como la cera, se va a endurecer como el barro. Amén. Esa luz es comparada con el sol, la luz que es Cristo, con el sol. Esa palabra hace también que el corazón se endurezca. Se endurezca. Por esa razón, la palabra es como una moneda de dos caras. De un lado está la cara que da la vida, para los que creen y obedecen. Y por el otro lado está la cara de la muerte, para los que la obedecen, la desobedecen y la rechazan. Amén. Pregunta, ¿qué vas a hacer tú con la palabra de Dios? ¿La vas a recibir de corazón? ¿Vas a rendirte finalmente a ella? Recuerda, hay una cita con Dios. Hay una cita que tú y yo tenemos pendiente con Dios. Amén. Y que este mensaje lleno de las palabras de Jesús sirva como una advertencia para nosotros. Sí, era para los incrédulos. Y es para los incrédulos, pero acuérdense, también es para nosotros. Porque dice la palabra que al que mucho se le da, ¿qué? Mucho se le demandará también. Ahí entramos tú y yo. Y al final del texto dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
Versículo 50 dice, y yo sé, Jesús dice que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Imagínense, hermanos, si Jesús habló, fue fiel en el mensaje que su Padre le dio, porque Él dijo, yo no he venido a hablar por mi cuenta. Yo he venido a hablar lo que el Padre me dijo que yo les dijera y cómo lo había de decir. Y sí les di, con amor y con templanza, pero Él les desataba verdades contundentes. Claro, muchos la recibieron, muchos no, pero si Él fue fiel al mensaje del Padre, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Por eso, créemelo, a mí me irrita, una irritación santa, ¿verdad? Me irrita ver un montón de predicadores que tratan de suavizar el mensaje lo más que puedan. Tratan de comprometer las verdades contundentes de la palabra de Dios para no dar una mala impresión a la multitud. Hermano, de eso daremos cuenta, Dios. ¿Me entiendes? Si el Señor lo hizo y fue fiel con el mensaje, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos más buenos que Jesús? No, hermano, no.